Hoy conversamos con el doctor Ignacio Bengoa. Hablamos sobre trasplante renal. Si usted tiene alguna pregunta que hacer, alguna inquietud, ahí están nuestras líneas 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, usted mencionaba en el bloque anterior que en el caso del trasplante renal está la opción de que el paciente reciba el riñón de una persona viva, un paciente vivo, o de una persona que ha fallecido a través de una lista de espera y del INCOR, quien es que maneja todos estos procesos. En el caso del INCOR, el tema de la lista de espera, ¿cómo se establece el orden en el cual se van a atender los pacientes? ¿Qué tiene que hacer un paciente para entrar en esa lista de espera? Y luego de eso, entonces, explicar en el caso de los donantes vivos cuál es el proceso que se agota y cómo se evalúa que ese paciente esté en buenas condiciones y que sea compatible con quien necesita la donación. Ok, perfecto. Mira, el típico caso es el paciente, bueno, que está en diálisis y llega a la consulta, tiene que ir a un hospital trasplantador para que se estudie y para ver que no tenga ninguna contraindicación para el trasplante. Entonces, después de que hacemos el estudio y pasa por la valoración del equipo multidisciplinario, vemos que no tiene ninguna contraindicación y entonces el paciente está apto para recibir un trasplante. En ese momento, ese paciente, esos datos, parte de la historia clínica y datos del laboratorio de histocompatibilidad, me mandaremos esa información a una base de datos que tiene el INCOR. Esa base de datos que tiene el INCOR es la lista de espera, ¿correcto? Y cuando alguien fallece en un hospital, bajo ciertas condiciones, en un cuidado intensivo, intubado y que hace muerte encefálica, que se diagnostica de muerte, y el intensivista o coordinador de trasplante le pregunta a la familia que si quiere donar, y esa familia se llena de amor y dona, pues entonces en ese momento hay una alerta y ese donante, por ejemplo, que es un masculino de 18 años del grupo A, que tenía 7 días ingresado intensivo del Nayarian Lora, que se murió por un traumatismo craneoencefálico, esos datos se los manda también al INCOR, y entonces el INCOR, a través de ese software, va a tener varón de 18 años del grupo A, se hacen pruebas de compatibilidad. Entonces, ¿qué da puntaje en lista de espera y quién se lleva el órgano? Entonces, los puntajes son tiempo en lista de espera. En el momento, por eso le digo muy importante a todos los pacientes en diálisis que se estudien y que entren en lista, porque eso da puntaje. Tiempo en diálisis, porque no es lo mismo un paciente que tenga 1 año en diálisis a uno que tenga 10 años. Ese tendrá más puntos. Más puntos el que tenga más tiempo en lista de espera, más puntos el que tenga más tiempo con insuficiencia renal. Después, muy importante en lista de espera, la edad del donante, ¿correcto? Y la edad del que lo va a recibir que sean similar. Porque no le voy a poner, como la pregunta que hace poco, por ejemplo, un señor de 70 años que donó, no se lo voy a poner a un joven de 18 años. Claro, se lo pondré a un receptor mayor. Claro. Eso da muchísimo puntaje en lista de espera. Y por último, le vamos a hacer un estudio que se llama estudio de histocompatibilidad, que es un poco como la huella genética. Entonces vemos, eso es como la loto. El que se murió puede ser muy compatible, o sea, el receptor puede ser muy compatible con el que se murió, y ese software hace así y asigna el órgano a un receptor. Actualmente en la República Dominicana hay 3 centros que hacen trasplante cadavérico. Está la Plaza de la Salud, está Secanot y está el OMS de Santiago. O sea que usted está en la lista de espera y cuando alguien fallece, ese software asigna el órgano a través de ese criterio de puntaje y me llaman, doctor Bengoa, se ha asignado un órgano a tal paciente. Entonces yo llamo al paciente, como son las películas, siempre de noche, no sé por qué. Y entonces el paciente arranca para allá, le hacemos todo un gabinete, unas pruebas, aunque esté en lista de espera, hemograma, placa, electro, preparamos todo, le tomamos una prueba cruzada, que es una prueba para ver, y lo entramos a quirófano y lo trasplantamos. Ese es trasplante de donante cadavérico en lista de espera, es una emergencia. Okay. El otro caso es trasplante de donante vivo. Bueno, el paciente está en insuficiencia renal, está en diálisis o está a punto de entrar y dice, bueno, yo tengo un familiar que me ama y que me quiere donar, o que tiene un compadre o un amigo que le quiere donar. Ahora vamos a explicar esa situación. Resulta que en nuestro país existe una ley, 329-98, desde el año 98, que dice que el hecho de donar debe de ser un gesto altruista, solidario, voluntario, sin ninguna coerción, o sea, que es por amor. Sí. Entonces, esa ley dice que debe de ser el donante vivo, mayor de edad,
Esa ley dice que debe de ser compatible desde el punto de vista del grupo de sangre y que, bueno, la donación sea por amor y nosotros como médicos ver que no tenga, que esté en las condiciones clínicas aptas, que el hecho de donar ese órgano y darle vida a ese ser amado, querido, que le va a salvar la vida, le va a mejorar su función renal, pues esa persona va a hacer su vida normal, ¿correcto? Entonces esa misma ley dice que si usted es un familiar hasta la 4ª generación de consanguinidad, primo, hermano, tío, sobrino, no hay ningún problema porque la ley entiende que por amor, porque si mi esposo me quiere donar, mi hijo, mi papá, no hay ningún problema, a menos que venga obviamente la persona por atrás y me diga que hay una coerción o lo están obligando, ahí yo lo paro. Pero también puede venir el compadre o el hermano de la iglesia que ha pasado, mire, yo le quiero donar a él, lo veo. Entonces en esos casos, cuando no hay consanguinidad, se llaman trasplante renal de donante vivo no relacionado, pues esa ley 329-98 crea el Consejo Nacional de Trasplante, que ese consejo lo preside el ministro de Salud, médicos militares, médicos del área de trasplante, asistentes sociales, abogados, que estudian el caso y ellos desde el punto de vista jurídico dicen si ese trasplante se puede realizar desde el punto de vista jurídico. Okay. Y miren, déjeme decirle que se ve clarísimo cuando hay mediación o coerción. Yo le doy un ejemplo. A mí me invitan bastante a los consejos. Yo me acuerdo una vez que llega un señor que era dueño de una empresa y que estaba en diálisis, y entonces el que le iba a donar era una persona de su empresa que limpiaba el piso. Entonces ya automáticamente el consejo dice que no, porque se ve clarísimo. Claro, o sea que eso es más o menos, a grosso modo, el trasplante de donante vivo, trasplante de donante cadavérico. Okay. Doctor, ¿hay algún riesgo como parte de esa educación que nosotros queremos a través de este espacio, pues transmitir a la población? ¿Hay algún riesgo para la persona que decide donar en relación a su salud luego de el procedimiento? Miren, entonces, el que quiera donar un órgano, no mayor de edad, nosotros como equipo trasplantador estudiaremos a ese señor para ver que esté, yo lo digo así en sentido general, que esté sano completamente. Sano completamente para donar y que después de eso yo creo que de las cosas de más amor que uno le puede dar a alguien que quiere es donar ese órgano para que esa persona vuelva a la vida. O sea, sano completamente significa que no puede ser hipertenso, no puede ser diabético, no puede tener obesidad, no puede tener piedra en los riñones, no puede tener sangre en la orina, ni proteína en la orina. Tiene que ser una persona sana totalmente. Entonces, los estudios lo que han demostrado es que las personas que donan, primero viven más feliz, porque sienten que su vida por lo menos le salvó la vida a alguien. Ayudó a alguien. Claro. Y segundo, los estudios demuestran que caen menos en insuficiencia renal crónica que la población general, porque es una persona sana. Nosotros como equipo trasplantador en Secano, todo paciente que dona, le vamos a dar seguimiento para toda la vida, aunque sea una vez al año en la consulta, porque es una persona sana. Claro. ¿Correcto? Entonces, no tengan miedo, si usted tiene un familiar, bueno, acérquese, se estudiará. Nosotros, por lo menos en Secano, somos muy estrictos. En el cambio, al que está en diálisis, haremos todo lo posible por estudiarlo, por trasplantarlo, pero el que es donante vivo, haremos todo lo posible por excluirlo si tiene alguna condición clínica, porque yo no quiero dos enfermos. No, claro. Doctor, entonces vamos a pasar al procedimiento. ¿Cómo se da todo esa cirugía para poder hacer el trasplante, para retirar el órgano del paciente vivo, en el caso del paciente vivo, y entonces que lo reciba el paciente que lo necesita? Y en el caso de cuando se da de un paciente cadavérico también, ¿cómo cambia el procedimiento? Muy bien, miren, vamos a hablar de cómo una persona se transforma en un donante cadavérico, porque hay muchos tabú y muchos miedos. Entonces, miren, para ser un donante cadavérico y poder donar para trasplante de órganos, hay muchísimo miedo y muchísimo tabú. Primero, el paciente tiene que llegar vivo al hospital para ser donante cadavérico, llegar en un estado grave y tiene que ingresar en cuidado intensivo y estar intubado. O sea, que todo paciente o toda persona que muere en un accidente no vale para donante, porque no diga que vino alguien con unas tijeras y se llevó el riñón corriendo. Esos son creencias y películas. Eso dice que estaba en una finca de un millonario y que se despertó en una piscina llena de hielo y que tenía una cicatriz. Esas son las películas. Paciente tiene que llegar vivo al hospital, llegar en un estado grave, ingresar a cuidado intensivo. Esos intensivistas van a hacer todo lo humanamente posible por salvarle la vida, porque lo que uno es médico, lo que uno va a luchar por la vida, pero ese médico sabe
por una escala de Glasgow, por el Glasgow que entra, que tiene una posibilidad de muerte de un 30 o 40%, y que bueno, si se muere, pues puede donar órganos y salvar 8 vidas, pero va a ser todo humanamente posible. Fíjate que de todos los pacientes que se mueren en una unidad de cuidado intensivo, solamente el 10% vale para donar. Los demás se descartan por criterios clínicos. Claro. O sea que ese paciente llega grave, llega intensivo. Generalmente los donantes ideales son por traumatismo cráneoencefálico, ¿no? El típico motorista que fue sin el casco, un accidente grave, hemorragia intracraneal, que llega grave y que en ese momento ese médico está luchando por salvar la vida, pero lamentablemente se murió. Entonces, ese paciente está intubado y que se murió con un diagnóstico de muerte, es que se murió, ¿correcto? Entonces, en ese momento que ese médico diagnostica la muerte y que se respalda con estudios de imágenes, le hacemos un Doppler craneal para ver que no hay irrigación en el cerebro, muerte encefálica, entonces en ese momento él activa la posibilidad de un donante, ¿no? Y ahí, obviamente, ese cuerpo, ese muerto, hay que mantenerlo con medicamentos para mantener oxigenados esos órganos, porque si no se dañarían. Claro. Entonces ahí ese momento es que ese médico, fíjense qué momento, sale y le habla a los familiares de que ese ser amado ha muerto. Entonces en ese momento no le habla de donación porque la familia queda en un estado de shock. Pero él sabe que los órganos tienen un tiempo para ponerse, si no se estropean. El corazón, en el momento del diagnóstico de la muerte, hay que ponerlo en menos de 5 horas. El hígado en menos de 9, el riñón en menos de 24. Él sabe que está a contratiempo, o sea que él esperará media hora y después se acercará a la familia, al jefe de familia y le preguntará, miren, ¿ustedes han escuchado hablar de la donación? Y si esa familia dice, yo no quiero saber de eso, se acabó la donación porque es por amor. Claro. Por eso hablamos hace un rato, hablarlo en la casa. Porque en ese momento que la mamá está muy enojada porque se le ha muerto el hijo y está muy enojado porque no quería, pero el hermanito dice, pero mami, él quería donar. Y generalmente la familia cumple su deseo. Y ahí se produce el milagro y podemos salvarle la vida hasta 8 personas de un trasplante. Claro. Doctor, ¿qué sigue luego del trasplante de riñón para el paciente, el que recibe el órgano? ¿Cuál es el tratamiento que debe seguir? Y también en el caso de quien dona, si debe seguir un tratamiento especial por algún tiempo. Mira, los trasplantes, el trasplantado, generalmente la cirugía puede durar entre 3 a 6 horas, dependiendo. Generalmente el trasplantado donante vivo se recupera más rápido porque el riñón, como es de vivo, lo sacamos y lo implantamos, función casi inmediata. Puede durar 7 días, 5 a 7 días, 10 días ingresado. Después se va a la casa, después tiene un seguimiento estrecho en consulta. Y yo le recomiendo que se cuide tipo la era COVID. Mascarilla, no juntarse los primeros 2 primer años hasta que su sistema inmunológico se recupere para después ya hacer una vida normal. En cuanto al donante, el donante es una persona sana. El que dona, generalmente al tercer día, 72 horas, se va para su casa. Okay. Hacemos cirugía laparoscópica, se va para su casa, a los 21 días vuelve a consulta para quitarle los puntos, después vuelve a los 3 meses y después una vez al año, porque es una persona sana. Sin tratamiento. Sin tratamiento porque no es hipertenso, no es diabético, es una persona sana, analgésico, no antiinflamatorio, le ponemos paracetamol, neumolubrita o otro tipo de medicamentos que no sean AINES y que se cuiden, ¿correcto? O sea que no es nada del otro mundo. El trasplante, en verdad, debe de ser una terapia habitual, constante. Aquí a veces uno lo ve como una cosa muy grande, pero en los países desarrollados es una práctica habitual, cotidiana. Aquí en República Dominicana el trasplante que más se realiza es el trasplante renal. No. ¿Cuál? El trasplante que más se realiza es de córnea, que es un córnea. tejido. Se hace más de 400 trasplantes de córnea. El segundo es trasplante, pero la córnea es un tejido. En cuanto a órganos sólidos, es el trasplante renal el más frecuente, pero eso pasa en todos los lugares del mundo. Primero se desarrolla renal, después viene hígado, después viene corazón, pulmón. Aquí actualmente en la República Dominicana los trasplantes que se realizan o se han realizado, bueno, renal, corazón, páncreas, médula ósea, que también son todos los trasplantes que se hace, córnea, correcto. Y bueno, lo importante es que tenemos los equipos formados, tenemos los que vamos avanzando poco a poco. Y tenemos eso, nos falta todavía cobertura para el trasplante de hígado, cobertura para el trasplante de corazón, cobertura para médula ósea, cobertura para trasplante de pulmón, que todavía no se hace en el país, cobertura para trasplante de páncreas, cobertura para trasplante de intestino. Eso
sobre todo corazón, hígado, médula ósea y páncreas. La CISARRIA está creando las condiciones para que tengamos cobertura y podamos, porque como usted muy bien decía, por ejemplo, nuestros pacientes renales tienen la ventaja de que tenemos una terapia de sustitución, que lo podemos mantener vivo, pero los pacientes con falla hepática fulminante o falla terminal, corazón, pulmón, se mueren, urgencia cero, es una cosa terrible. Claro. No queda otro que trasplantarlo. Y si no tenemos esa terapia, se nos mueren. Claro. Doctor, hablando de coberturas, usted decía que en el caso de la cirugía para trasplante de riñón, pues está todo cubierto. El seguimiento, el tratamiento médico que deben llevar estos pacientes, que hasta donde tengo entendido es un tratamiento costoso, ¿tiene cobertura también? Sí, parte de esos logros fue esa resolución 533-01, octubre de 2021, tenemos una cobertura integral para el trasplante. Integral significa que cubre todo el estudio pretrasplante, todos los estudios, que cubre la cirugía y todo lo que es el tratamiento inmunosupresor y las complicaciones, cubre todo, en el caso de donante cadavérico, toda la cobertura del mantenimiento cadavérico y cubre todo lo que es la cirugía del donante, todo eso está cubierto y cubre el seguimiento y la inmunosupresión del trasplante. Liz, mira, algo muy provocador. Tener un paciente en diálisis es más caro que trasplantarlo. Es más caro, doctor. Es más caro. Un paciente en diálisis les cuesta al seguro o a la RS, por ejemplo, 1.000.000, 1.100.000. El trasplante es cierto que el primer año puede salir un poco más caro, 1.300.000, 1.400.000, 150, pero al segundo año el trasplantado solamente le cuesta la inmunosupresión, que son 250.000 pesos, mientras que el de diálisis todo el tiempo es igual y cada vez se complica más. O sea que 1.000.000. O sea que al segundo año un paciente en diálisis puede mantener casi a 3 o 4 trasplantados. Y el trasplantado, como llamó la señora, se integra a la sociedad, vuelve a producir, hace su vida. Es algo maravilloso. Doctor, ¿con qué frecuencia puede volver a dañarse ese riñón trasplantado en un paciente que ya tuvo insuficiencia renal? Bueno, esa pregunta es interesante. Mire, a pesar de todos los tratamientos de última generación de inmunosupresores que lo tenemos en nuestro país, déjame decirle que aquí trasplantamos con los mejores tratamientos, con los que están en la guía, los adecuados. Se estima que un 15 a un 20% van a tener un rechazo agudo, a pesar, eso no significa que va a perder el injerto, significa que lo vamos a tratar y que esa supervivencia del injerto se va a cortar. Entonces, lamentablemente, no se sabe bien por qué, factores genéticos, factores propios de la enfermedad, factores inmunológicos del sistema, los riñones se envejecen más rápido. Un paciente que se trasplanta, o sea, de 10 pacientes que trasplantemos cadavérico, a los 12, 14 años, el 50% volverá a diálisis. 12 o 14 años. 12, 14 años. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Pues no lo retrasplantamos. Yo, que me formé en España, tenía pacientes que se habían trasplantado 5 veces. 5 veces. Doctor. O sea, que eso no pasa nada. 5 riñones. Exacto, los retrasplantamos. Porque, por ejemplo, hay niños que caen en insuficiencia renal. Imagínate un niño de 11 años se trasplanta, le duró 20 años, tiene 31, hay que retrasplantarlo. Claro que sí. Entonces, eso es... Ahora, también el trasplante de donante vivo tiene mejores resultados que el trasplante de donante cadavérico. Por múltiples... vamos a decir, condiciones clínicas, el tiempo de isquemia, se puede buscar un donante con mejor compatibilidad, el paciente, el tiempo de isquemia, mejor compatibilidad, puede ir inmunosuprimido, todas las condiciones son más óptimas en un trasplante donante vivo, claro, ¿okay? El cadavérico. Y la supervivencia de ese injerto, pues, en vez de 14, 15, duran 18, 20 años, pero yo tengo pacientes trasplantados que tienen más de 30 años. Wow, excelente. O sea que el pronóstico cambia de manera drástica para estos pacientes que están en insuficiencia renal. Nosotros tenemos muchísimas llamadas, doctora, aquí pendientes, pero yo no quiero que terminemos, nos quedan 3 minutos, sin dejarle servida a la gente otra vez la información de qué proceso agotar si deseo ser donante de órganos para poder seguir incentivando esa cultura en nuestro país que es tan necesaria para poder seguir salvando vidas. Muy importante. Todo el mundo puede ser donante, lo importante es hablarlo en la familia, pero tenemos en el INCOR, Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, puede entrar a su página www.incor.gov.do y puede entrar ahí y se puede anotar y le mandarán un carnet donde usted dice que es donante y claro, nosotros como coordinadores siempre estaremos ahí.
tratando de cumplir su voluntad y sobre todo respetaremos la decisión de la familia. Claro. Bueno, antes de irnos, queremos recordarles dónde encontrar al doctor Ignacio Bengoa. Usted puede acercarse a CIMER. Él está por allí martes y viernes de 7 de la mañana a 12 del mediodía, teléfono 809-221-6696. También está en Hospitén lunes y martes de 2 de la tarde a 9 de la noche y los miércoles de 4 a 9 de la noche también. Teléfono 809-541-3000 y está en Secanot lunes y miércoles de 7 de la mañana a 12 del mediodía y jueves de 12 a 4 de la tarde. El teléfono allí es 809-681-0080. Doctor, muy agradecidos de este aporte tan importante que usted ha hecho a través de este espacio en el día de hoy. No, muchas gracias a usted de ayudarnos a crear esta cultura de donación y trasplante. Muchas gracias. A ustedes gracias por el favor de su sintonía durante toda esta semana. Será este lunes cuando nos reencontremos aquí en el lunes de Catedráticos con esos temas súper interesantes que usted necesita conocer. Así que nos reencontramos el lunes 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Que tengan un feliz fin de semana y sigan en sintonía con esta estación porque ahí viene Al Mediodía con Mariotti y compañía.